Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver el tema que nos toca en este mes en los discipulados, que es fe en que fuimos juntamente crucificados con Cristo. Como se acordarán, en el mes de marzo estuvimos viendo la importancia de tener fe en lo que la sangre de Cristo hizo por nosotros, y en este mes de abril vamos a estar viendo la importancia de tener fe en lo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, ¿sí? Así como fue, creo que muy revelador para muchos el mes pasado, esperamos que este también lo sea. Esto es una construcción que nos va a ir permitiendo entender aún más la obra completa de la cruz, ¿sí? Hay un párrafo del libro que me gustaría leerles, el libro que estamos trabajando de Watchman Nee, que se llama La vida cristiana normal. Dice, ahora que tengo el perdón de pecados, ahora que he comprendido todo lo que vimos el mes pasado con respecto a lo que la sangre hizo por nosotros, Dios no me será más causa de preocupación y terror, ya que aunque era un enemigo de Dios, he sido reconciliado por la muerte de su Hijo. Ahora que entiendo que mi relación con Dios no se da por mis esfuerzos humanos, sino que se da por lo que Cristo hizo en la cruz y por el poder de su sangre y que puedo entrar confiadamente y todo lo que hemos visto, eh, ya no me siento más en culpa con respecto a Dios o no lo siento lejano, pero, como dice ahí el segundo párrafo, muy pronto encuentro que yo mismo voy a ser una gran causa de preocupación. Aún hay desasosiego dentro de mí porque hay algo que me lleva al pecado. Hay paz con Dios, pero no conmigo mismo. Nos vamos a dar cuenta que aunque entendemos que hemos sido justificados y que fuimos redimidos por su sangre y que tenemos el libre acceso a la presencia de Dios, nos damos cuenta que todavía hay otro problema que necesitamos resolver, que es nosotros mismos, el mal que habita en nosotros, que nos lleva constantemente hacia el pecado, ¿sí? Así que lo que vamos a ver este mes es justamente eso, lo que la muerte de Cristo hizo para darnos la solución a este otro problema que tiene que ver más con nuestra identidad y con nuestra conducta, ¿sí? En el libro también se pone un ejemplo. Supongamos que estamos en la época de la ley seca, donde no se podía beber o no estaba permitido ninguna bebida alcohólica. Así que desde el gobierno lo que se hizo fue enviar a la policía a todas las casas, a todos los bares, a todos los lugares donde pudiera haber alcohol, y se rastreó absolutamente toda la ciudad sacando todas las botellas y cualquier contenedor que pudiera tener alcohol, se limpió y se destruyó todo. Y se aseguró que en un momento, digamos, la ciudad quedó libre de cualquier bebida alcohólica. El problema sería si nos olvidáramos de otro pequeño detalle que son las fábricas de alcohol. Imagínense qué pasaría si hacemos un gran esfuerzo por quitar todas las bebidas alcohólicas de una ciudad, pero dejamos las fábricas funcionando y las dejamos vivas. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Y otra vez el alcohol va a volver a las calles, va a volver a las casas, va a volver a los bares, así que no le estaríamos dando una solución definitiva a este problema si no elimináramos la fuente de producción de bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno, trasladándolo a nuestra vida, sería una obra incompleta la de la cruz si solamente nos limpia, nos perdona de nuestros pecados pasados, pero no nos da poder para vencer a la naturaleza pecaminosa que constantemente está generando nuevos pensamientos malos, nuevos deseos malos, nuevas acciones pecaminosas. Y sabemos que la obra de la cruz fue completa y el plan de Dios para nuestra redención es completo. Así que no solamente involucra la parte de la redención, sino que también involucra la parte de la santificación. Bueno, a modo de repaso, recordamos que había una diferencia entre los pecados y el pecado. Cuando hablamos de los pecados, que es de lo que se habla en Romanos del capítulo 1 al 5, estamos hablando en realidad de acciones que hemos hecho que transgreden las leyes de Dios. Son muchas, ¿sí? Em, Estas acciones provocaban separación de Dios, culpa, acusación de Satanás
y como vimos el mes pasado, lo que necesitábamos era perdón y ese perdón se nos fue otorgado por medio de la sangre de Cristo. Pero acá no termina todo, sino que también tenemos otra lucha con el pecado, que es una naturaleza que nos lleva a hacer lo malo. eh, es una naturaleza que nos lleva a un círculo vicioso de pecado y que nos impide crecer espiritualmente. ¿Sí? La voluntad de Dios no es que nos quedemos solamente con la justificación, sino también es voluntad de Dios que avancemos hacia la santificación, ¿sí? Y en este caso lo que necesito es liberación. ¿Liberación de qué? Del dominio que el pecado tiene sobre nuestras vidas, tomando control de nuestra mente, tomando control de nuestras acciones, por lo tanto, tomando control de nuestra vida en sí, porque no somos libres para decidir lo que nosotros queremos hacer, sino que actuamos bajo el dominio de esta naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que vamos a ver durante este mes es que la liberación vino por medio de la cruz, ¿sí? Vino por medio de la muerte de Cristo en la cruz y también por medio de la resurrección, que es lo que vamos a ver el mes que viene. La sangre entonces trataba con lo que hemos hecho, pero la cruz trata con lo que somos, ¿sí? Trata con nuestra identidad, porque nos vamos a dar cuenta que el problema no eran nuestras acciones, no era lo que hicimos, el problema es lo que somos en realidad. Ahí está el centro del problema y eso es lo que la cruz vino a resolver, lo que somos, ¿sí? La sangre nos limpió, nos justificó y nos dio una nueva posición, pero lo que la cruz hace es liberarnos del poder del pecado y del viejo hombre, ¿sí? No elimina la naturaleza pecaminosa en nuestro interior, la cruz, pero sí nos viene a liberar del poder y del dominio que el pecado tiene sobre nosotros. Es como que nos liberamos de un poder que no está muerto, sino que sigue viviendo en nosotros, pero del cual nosotros nos podemos desvincular, nos podemos separar y podemos decidir no obedecerle. Eso es lo que la cruz ha hecho en nosotros. La cruz es nuestra unión con Cristo, porque a veces puede sonar un poco abstracto la cruz y a lo que nos vamos a referir cuando hablemos de la cruz en este mes es a nuestra unión con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Vamos a ver que no es solamente algo que le pasó a Jesús, sino que yo estaba incluido en Jesús cuando a él le pasó eso, ¿sí? Ahí vamos a tomar un poco más de tiempo para explicar esto más adelante. Luego de la justificación sigue la santificación, ¿sí? Dios también solucionó el problema de nuestra conducta, no solamente el problema de nuestra culpa y condenación, sino también a futuro lo que podamos llegar a hacer. Y también nos apropiamos de esto por medio de la fe. Recordemos que no nos liberamos de la culpa ni de la separación que teníamos con Dios porque nosotros hayamos hecho algo. Simplemente entendimos lo que Cristo ya había hecho por nosotros, abrazamos esa verdad y listo. Eso fue todo lo que tuvimos que hacer. Bueno, con respecto a la santificación es lo mismo, es abrazar la verdad de lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿sí? Y vivir en base a esa verdad. Por eso es tan importante la fe. La fe juega un rol fundamental en toda nuestra vida cristiana. Y por eso dice Gálatas 2:20, que es la base de todo esto que estamos viendo, que nuestra vida ahora es por fe, ¿sí? Andamos por fe. Todo tiene que ver con fe y con fe en qué, en lo que sucedió en esa cruz. Dios nos muestra lo que somos y luego cómo llegamos a ser lo que somos, ¿sí? Primero nos va a mostrar, nos va a revelar la posición en la que la cruz ya nos dejó. Y después el Espíritu Santo nos va a guiar en este camino para que eso que ya es una realidad en nuestro espíritu sea también una realidad en nuestra vida diaria, ¿sí? En lo natural. ¿Cuál era el problema que teníamos? Es muy importante que podamos entender cuál era la base de nuestro problema para poder entender también cuál fue la solución que Dios nos vino a traer, ¿sí? El problema es la naturaleza pecaminosa que nos insta a hacer el mal y nos impide agradar a Dios, pero este problema vino por nacimiento, ¿sí?
porque nacimos con esta naturaleza simplemente por ser descendientes de Adán. El libro de Romanos nos habla de que estábamos en Adán, ¿sí? Así que por el solo hecho de haber nacido seres humanos, significa que nacimos hijos de Adán y Eva y que por lo tanto heredamos esta naturaleza pecaminosa que ya habitaba en ellos. Es una cuestión de herencia genética, espiritual, con la que ya nacemos, ¿sí? Pecamos porque somos pecadores por naturaleza antes que por acción. La lógica de esto no es que mentí y pienso, bueno, robé y recuerdo lo que hice en mi vida, entonces digo, ah, entonces soy pecador. No, la lógica es que porque soy pecador, pequé, ¿sí? Ya era pecador desde que nací, no tuve que hacer algo malo para convertirme en un pecador, ¿sí? Ya era simplemente por haber nacido en Adán, era un pecador. Nada de lo que yo hiciera o deje de hacer podría cambiar esto. Es como querer cambiar mi nacionalidad o querer cambiar mi apellido o querer cambiar algo con lo que yo ya nací. Eso es lo que era, lo que soy. Por eso decíamos que el problema no está tanto en lo que hacemos, ¿sí? El problema no está en la conducta en sí. El problema en realidad está en lo que soy un pecador. Es un problema de herencia, como decíamos, y fíjense que en Romanos 5:19 dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y esta palabra constituido está muy interesante porque significa que fuimos hechos, establecidos, o sea, eso se construyó en nosotros y no había forma humana en la que nosotros pudiéramos liberarnos de este problema por nuestra propia cuenta. ¿Sí? Entonces acá entendemos que sería un error querer liberarnos de la naturaleza pecaminosa por nuestro propio medio porque no hubiésemos podido nunca, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la solución que Dios nos propuso a esto? Bueno, ya que entramos a esta naturaleza por nacimiento, simplemente por el hecho de haber nacido seres humanos, salimos de ella por muerte, ¿sí? Y seguramente habremos escuchado mucho que es por medio de morir a nosotros mismos que nos vamos liberando de la naturaleza pecaminosa, pero ya vamos a ir viendo un poquito más adelante porque quizás hay algunas cuestiones que no las hemos entendido bien, ¿sí? La sangre nos limpió, pero no nos puede separar de Adán. Entonces, ¿cuál es el secreto de emancipación, de separación de la carne? Bueno, el secreto es la muerte, ¿sí? Pero ¿cómo morir? Acá está el kit de la cuestión y creo que lo que muchos nos hemos preguntado, ¿cómo hago para morir? Porque yo lo he intentado, he pasado al frente en altares quizás y he rendido y he decidido morir, pero después me doy cuenta que la naturaleza pecaminosa sigue viva. Y acá hay algo muy importante que necesitamos entender y es que no se trata de matarnos, porque si no nosotros estaríamos haciendo la obra de redención, sino se trata de reconocer que ya hemos muerto en Cristo, que esto es una realidad y que es algo que ya sucedió en el pasado. Sé que puede ser difícil de comprender, pero oramos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos dé entendimiento en este tiempo, eh, porque la Biblia dice que cuando Cristo murió, nosotros también morimos juntamente con Él. Y quiero que me acompañen a leer esto eh, acá en Romanos 6:5. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado. Fíjense que todo en pasado, algo que ya sucedió, que ya está consumado, crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Cuatro veces, son las cuatro veces que lo remarqué acá con blanco. El apóstol Pablo se asegura de que esto quede claro, de que fuimos unidos a Él en su muerte, así que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado juntamente con Cristo, que cuando morimos nosotros fue cuando murió Cristo. O sea, si nos preguntaran, ¿cuándo moriste vos? ¿Cuándo tomaste la decisión de ir a la cruz?
Y si nosotros nos ponemos a pensar en cuándo fue que acá en esta vida natural nosotros le rendimos nuestro corazón a Dios, estaríamos equivocados en dar esa respuesta. Porque la respuesta correcta sería que yo morí cuando Cristo murió. ¿Cuándo fuiste crucificado vos? Cuando Cristo mismo fue crucificado. Porque su muerte fue inclusiva, nos incluyó a todos los seres humanos, los hijos de Adán, fuimos incluidos en Cristo y cuando Él murió, nosotros también morimos. Y cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos. De modo que no hay en nosotros ningún mérito en haber nosotros tomado la decisión de morir, sino que Cristo, el Padre nos incluyó en Cristo para hacer justicia por medio de Cristo, para hacernos morir a una naturaleza que nos mantenía esclavos y también para hacernos nacer en una nueva naturaleza que es conforme a Él. ¿Sí? Esto es realmente maravilloso cuando vamos entendiendo la, los alcances de la obra de la cruz en nuestra vida. ¿Sí? Como les decía, la muerte del Señor fue inclusiva. Lo que pasó con Él pasó también con nosotros. Y yo te animo que si de ahora en más ves alguna película o lees el relato de la historia de la crucifixión en la Biblia, ya no lo veas como algo externo a vos o como algo que solamente Jesús hizo, sino que es muy importante que nos empecemos a ver nosotros ahí también, ¿sí? Nosotros fuimos, nuestra vieja naturaleza fue crucificada ahí juntamente con Cristo y también juntamente con Cristo fuimos resucitados. Fuimos crucificados cuando Él lo fue, porque Dios nos puso en Él. Su crucifixión fue en el pasado, por lo tanto la nuestra no puede ser en el futuro. ¿Sí? Em, Él fue, y esto lo menciona la Biblia, Él fue el último Adán pero también el segundo hombre, ¿sí? Morimos en él como el último Adán y revivimos en él como el segundo hombre. Acá les hice un gráfico para que nos ayude a entender, ¿sí? Adán, como sabemos, Adán y Eva fue el primer hombre y la primera mujer. Cuando hablamos de Adán, en realidad estamos hablando del ser humano, tanto hombre como mujer, ¿no? A partir de Adán, todos los que nacieron después de él llevaban su genética, ¿sí? Se parecían a él no solamente externamente, sino también interna y espiritualmente. Así que como Adán y Eva eran pecadores, todos los que nacieron después nacieron pecadores. Por eso Cristo vino a este mundo y nació como un hijo de Adán, nació como un hijo de hombre, como un ser humano, 100% humano, pero también 100% Dios, con esta genética eh, por una parte humana, la que vino de María, pero por otra parte divina, la que vino del Espíritu Santo. Nació y vivió y murió como el último Adán, ¿sí? Y resucitó como el segundo hombre, como el creador de una nueva raza, de una nueva, sí, raza, una nueva raza que ya no cargaba con la genética de Adán, sino que ahora carga con esta nueva genética que es la de Cristo. ¿Cómo sabemos que morimos juntamente con Cristo? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta o qué evidencias tengo de que morí juntamente con Cristo? Bueno, para haber muerto juntamente con Cristo, justamente lo que necesito era estar en Cristo. ¿Sí? Si estaba en Cristo, entonces vieron que hay un montón de veces en las que se repite esta condición, digamos, si estamos en Cristo, y ahí nos podemos hacer esta gran pregunta, ¿cómo entramos en Cristo? ¿Sí? ¿A través de qué entramos en Cristo? Y acá vamos a descubrir otra maravillosa verdad que puede resultar en una gran revelación para nosotros, que es que la Biblia dice que esto tampoco depende de nosotros, sino que fue algo que Dios ya hizo, otra obra consumada de la cruz. Dice 1 de Corintios 1:30, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Quién nos ha unido con Cristo? Él mismo. ¿Sí? Él mismo nos puso en Cristo y Él mismo nos crucificó juntamente con Cristo, Él mismo nos resucitó juntamente con Cristo, así que no es algo tampoco de lo que tengamos que preocuparnos, ¿sí? No, no estaría bien si yo oro y le digo, Señor, crucificame o haceme morir, porque la respuesta de Dios va a ser, ya moriste, ¿sí?
Tampoco le puedo decir, Señor, poneme en Cristo, meteme en Cristo. No, ya estás en Cristo, ¿sí? La revelación nos va a ayudar a orar de una manera más correcta y a darnos cuenta qué cosas ya sucedieron y de las cuales me tengo que apropiar por fe y qué cosas son las que Dios espera de mí a partir de ahora en más, ¿sí? Ya no necesitamos tratar de entrar porque ya estamos en Él. Ahora, yo sé que todo esto que estamos hablando puede sonar en un punto irreal, aunque es la verdad, nos podamos estar preguntando en nuestro interior, como lo hice yo cuando leí el libro y cuando me interioricé en el libro de Romanos, bueno, pero ¿cómo puede ser que si yo ya morí juntamente con Cristo, ya estoy en Cristo, ya resucité nuevamente con Cristo? ¿Cómo puede ser que todavía la naturaleza pecaminosa siga estando vigente en mí? ¿Sí? Entonces la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo viene a ser real todo esto que estamos viendo en nuestra experiencia diaria? ¿Cómo em, puedo hacer que no quede solamente en mi posición eterna y espiritual, sino que sea algo que pueda vivir hoy en mi día a día, todos los días, vivir como alguien que ya fue crucificado y que fue resucitado juntamente con Cristo? Bueno, y acá volvemos al tema de la fe, porque la fe es el puente, por eso puse ese dibujito del puente, es el puente entre mi posición espiritual y mi vida cotidiana. Lo que me va a permitir trasladarme de lo espiritual a lo natural, de mi posición eterna a mi condición real, va a ser atravesar este puente que es justamente la fe. ¿Sí? Y en el libro se describen 4 pasos. Yo les he cambiado los nombres como para que nos sea un poco más fácil entenderlo, pero la esencia de los pasos es la misma que se describe en el libro, ¿sí? En el libro se llama el primer paso sabiendo esto. Yo le puse revelación de la verdad. Cuando tenemos una revelación de lo que ya sucedió, ¿sí? Y de lo cual yo me puedo apropiar por fe, que vendría a ser el segundo paso, ¿sí? No solamente creo y entiendo y tengo una revelación de lo que pasó, sino que abrazo esa verdad como una realidad en mi vida. Ese sería el segundo paso, que en lo que el libro le llama contarnos, o sea, contarnos como algo que ya estoy muerto, ¿sí? Vivir teniendo certeza de que eso ya sucedió, ¿sí? Después le viene la parte de la consagración, que eso sí también es muy importante porque no basta solamente con tener fe, sino ahí es donde viene recién la parte de nuestra acción, que es eh, el después de haber entendido que yo morí juntamente con Cristo y que hoy resucité a una nueva vida, el paso que sigue es aceptar el señorío de Cristo, consagrarme y someterme a su voluntad, ¿sí? Y una vez que me he sometido a su voluntad es cuando la voz y la guía del Espíritu Santo empiezan a hacerse muy evidentes en mi vida, ¿sí? La voz de Dios se vuelve muy clara después de que me he sometido a la voluntad del Señor y ahí es cuando empiezo a andar en el Espíritu, que como sabemos es escuchar y obedecer. ¿Sí? Pero fíjense que si yo primero no entendí los primeros pasos, por eso puse ahí abajo que se dan en ese orden y son necesarios los 4, porque yo primero necesito entender todo lo que la cruz hizo en mí, apropiarme de eso por fe y después recién eh, someterme al gobierno del Espíritu Santo. ¿Sí? Con el primer paso entonces, sabiendo esto o la revelación de esta verdad. Sabiendo ¿qué es lo que necesitamos saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿sí? Cuando entendemos esto, se abren los ojos del Espíritu y vemos que una plena salvación ya ha sido provista en la cruz. A veces pareciera que siempre nos falta algo para llegar a la plena salvación o que la obra de Cristo fue incompleta y ahora nos vamos dando cuenta de que todo ya fue provisto, ¿sí? Em, la salvación del Señor fue completa
Él nos hizo morir juntamente con Cristo, nos hizo resucitar juntamente con Cristo. Entendemos que ya hemos sido muertos. Esta revelación detiene todo esfuerzo humano por reformarse. No se trata de que nosotros hagamos morir la naturaleza pecaminosa. No se trata de que nosotros mismos nos santifiquemos a nosotros mismos. No se trata de nuestro esfuerzo humano por vivir una vida que a Dios le agrade, ¿sí? Se trata de entender que ya sucedió. La libertad comienza con el saber, no intelectual, sino un despertar del corazón para ver lo que tenemos en Cristo. Esta es la definición de una revelación espiritual. Por eso, si vamos a comenzar por este primer paso, creo que necesitamos orar y pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele esta verdad, ¿sí? Que nos permita vernos crucificados juntamente con Cristo. Comprendemos que es una obra consumada, que no va a ser algo que va a suceder en el futuro, es algo que ya sucedió, y que no se trata de sentir, sino que se trata de saber. No se trata de sentirme muerto, sino se trata de saber que ya fui muerto, ¿sí? Si nos preguntamos por qué creo que Jesús murió en la cruz, y ninguno de nosotros lo vimos, ni lo tocamos, ni presenciamos ese momento. Pero ¿por qué lo creemos? Y lo creemos porque la palabra de Dios lo dice y hemos decidido poner nuestra fe ahí, ¿sí? De la misma manera, así como creemos esto, necesitamos empezar a poner nuestra fe y nuestra creencia en que así como creo que Cristo murió, creo también de que yo también morí juntamente con Él. El problema acá es la tentación, ¿sí? Vamos entendiendo que necesitamos considerarnos muertos porque realmente lo estamos, porque la Biblia dice que esto es lo que sucedió. Pero ¿cuál será nuestra actitud cuando descubramos que aún surgen deseos pecaminosos? A ver, pongamos este ejemplo. Yo después de ver esta clase, los discípulos, después de tener el discipulado, dicen, bueno, yo ya morí juntamente con Cristo, la naturaleza pecaminosa ya murió, y decido creer en esto. Pasan los días y esta persona tiene una tentación, tiene un deseo que sabe que es pecaminoso, que no está bien. Entonces, cuando sienta este deseo, puede empezar a preguntarse, pero para entonces la naturaleza pecaminosa, ¿está muerta o sigue viva? ¿Qué pasó? ¿Sí? Y justamente uno de los objetivos del diablo es que dudemos de la verdad porque sabe la importancia de la fe. Y ahí es cuando vamos a tener que decidir a quién le vamos a creer, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a decidir que es la verdad en nuestra vida? Y ahí creo que se va a hacer carne esta verdad que a veces cantamos de decir que tu verdad nos gobierne, ¿no? La verdad nos gobierna cuando nosotros decidimos darle peso y autoridad a la voz de Dios por sobre la voz de las tinieblas. El pecado, como decimos, no nos es quitado, sigue viviendo en nosotros, pero ya no es nuestro amo, ¿sí? Lo que hizo que muriéramos juntamente con Cristo es que hoy tenemos la capacidad de decirle que no al pecado y de obedecer a la justicia. Si rehusamos a creer cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios, las mentiras de Satanás empiezan a desaparecer, ¿sí? Esto es una lucha entre la verdad y la mentira. La verdadera lucha espiritual es justamente no ceder ante las acusaciones o ante las cosas que el diablo nos venga a decir, ¿sí? Este ejemplo me parece que nos puede ayudar a comprender esto, ¿no? Imaginemos que van caminando la verdad, la fe y la experiencia por sobre una pared, ¿sí? Que para un lado y para el otro se pueden llegar a caer. Si la fe va mirando a la experiencia y está más pendiente de la experiencia que de la verdad que Dios le está hablando, entonces va a tambalear y es posible que se caiga, ¿sí? Pero cuando la fe tiene su mirada puesta en la verdad, entonces con el tiempo la experiencia va a venir, ¿sí? Con el tiempo la experiencia va a caminar detrás de la fe y de la verdad.
¿Qué significa esto? Significa que nuestra mirada tiene que estar puesta en la verdad y no darle tanta importancia a la experiencia, ¿sí? Y ahí es cuando entendemos este versículo que dice que por fe andamos, no por vista. El Señor nos está llevando a que nuestra fe crezca, a que nuestra fe se desarrolle, y eso solamente se va a lograr si mi mirada está puesta en la verdad y si yo abrazo esa verdad en mi interior, por más de que a mi vista no pareciera real lo que la verdad me está diciendo. ¿Sí? ¿Se acuerdan esta escena de la película La cabaña, cuando el protagonista está en un barco y ese barco le empieza a entrar agua negra y se empieza a hundir y el protagonista se empieza a desesperar? em, y aparece Jesús en esa escena y empieza a hablarle y empieza a decir que todo está bien, pero él con sus ojos ve que se está hundiendo y Jesús le está diciendo, créeme que está todo bien, mantener los ojos en mí, todo está en paz. Y cuando él pone su mirada en la verdad, que es Jesús mismo, entonces toda la situación se transforma y vuelve a la paz, ¿no? ¿Cuál era la realidad? ¿Lo que él estaba viendo con sus sentidos naturales o lo que Dios le estaba diciendo que era verdad? Obviamente hoy entendemos de que la verdad era lo que Jesús le estaba diciendo, ¿no? Pero a veces nuestros sentidos son extraviados, como dice el apóstol Pablo, lo que la serpiente logra hacer es extraviar nuestros sentidos, o sea, hacer que nuestros sentidos empiecen a percibir cosas que no son reales. Fíjense que el fruto en el Edén, hasta ese momento no le había parecido deseable, pero después de que la serpiente le habló, de pronto sus sentidos se extraviaron y lo vieron como algo deseable y como algo apetecible, ¿sí? De la misma forma, a veces en nuestra vida el diablo nos confunde y extravía nuestros sentidos para desconfiar de Dios y la estrategia que Dios nos da es mantener nuestra mirada puesta en Él, mantener nuestra mirada puesta en Él y con una convicción firme de lo que Él nos está diciendo, ¿sí? ¿Qué significa el bautismo? Entendiendo de que ya hemos muerto juntamente con Cristo. ¿Sí? No es que tomamos la decisión de morir cuando nos bautizamos o cuando le entregamos nuestra vida, sino que fue algo que ya sucedió. El bautismo significa sepultura. ¿Para quién es la sepultura? ¿Cuándo estamos dispuestos a sepultar a alguien, por ejemplo, a un ser querido? Cuando estamos convencidos de que ese ser querido está muerto, ¿sí? De la misma manera, el deseo de bautizarnos debería surgir cuando estamos convencidos, cuando hemos tenido esta revelación, cuando hemos pasado este primer y segundo paso de que se nos reveló que estamos muertos, ponemos nuestra fe en eso. eh, Después de eso me bautizo como una evidencia de que estoy convencido de que estoy muerto y que necesito ser sepultado, ¿sí? Si pido el bautismo, me proclamo a mí mismo muerto y solo apto para la tumba. Dios ha cumplido la obra de crucifixión, pero sellamos esa muerte mediante la sepultura. Significa consentir en ser enviado a la tumba. Significa no solamente comprender que he muerto, sino consentir de que hay una vida que deja de existir. Hay una forma de vivir en la que ya no quiero vivir más porque me doy cuenta de que esa vida ya murió juntamente con Cristo. Me separa del antiguo mundo y me prepara para el nuevo, porque el bautismo no es solamente muerte, sino también es resurrección. Bueno, entonces comprendemos una vez más la importancia de la fe. La vida cristiana normal es por fe en la cruz de Cristo, ¿sí? ¿Y qué es la fe? Es mi aceptación de lo que Dios dice de mí. ¿Sí? Necesitamos empezar a abrazar em, todo lo que Dios dice que yo soy y darle más importancia a eso que a lo que mis ojos naturales ven o a lo que el diablo está convenciéndome de que soy, ¿sí? Se relaciona con el pasado, con creer que ya recibí, y esto cambia nuestra manera de orar, como decíamos, dejar de pedirle a Dios que haga cosas que Él ya hizo y que en realidad me tengo que apropiar por fe. Dios ha dicho que cuando Cristo murió,
yo morí. Y pongo toda mi confianza en su palabra, entender y contar esto como un hecho eterno. Así que hasta acá quiero preguntarte em, si has tenido esta revelación de que has muerto juntamente con Cristo, si has abrazado esta verdad y si comprendes, si entiendes y te contas como una persona que ha muerto. ¿Mm? Luego, el tercer paso, vamos a llegar hasta acá porque el cuarto paso ya lo vamos a ver en un siguiente mes. Pero acá entra lo que yo tengo que hacer. Si nos preguntamos, bueno, pero si Dios hizo todo, pero ¿qué tengo que hacer yo para avanzar en este proceso? Bueno, este es el punto. Lo que Dios nos llama a hacer es a consagrarnos. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra? Fíjense en Romanos 6:13 dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta palabra presentarse está muy relacionada con consagrarse y no solamente presentar nuestra vida entera, sino presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando entiendo los primeros dos pasos, que he muerto y tengo mi fe puesta ahí, y me he bautizado dándome cuenta de que hay una vida que se terminó y que comienza una nueva, esta nueva vida comienza con entregar todo mi cuerpo a Dios, mi mente, mi tiempo, y esto tiene que ver con el señorío, ¿sí? Entendiendo que Él es la fuente de mi vida, todo es suyo y considero mi vida entera como perteneciente al Señor. ¿Sí? Me presento delante de Él em, y me entrego, me consagro, le digo, mi vida te pertenece, mi tiempo te pertenece, mi dinero te pertenece, mis manos, mis ojos, mis pies, todo de mí te pertenece. Esto rompe con una vida de religiosidad en la que creo de que le doy a Dios lo que me sobra o quiero convivir con con tener mi vida y aparte tener a Dios en otra parte de mi vida, ¿no? Entender que Él es mi amo, Él es mi Señor, eso es parte de la consagración. Reconozco que mis miembros son propiedad del Señor, cedemos todo a su señorío y empezamos a vivir como mayordomos de nuestro tiempo, mayordomos de nuestro cuerpo, mayordomos de todo lo que se nos ha dado para administrar. Y el mayordomo tiene conciencia de que nada le pertenece y tiene que rendir cuentas del uso que hace de todo lo que se le ha dado para administrar. Santidad es justamente ser apartado para Dios, nos consagramos a su voluntad para hacer y hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, ¿sí? Em, este es el camino, así comienza el camino para luego vivir una vida en el Espíritu, ¿sí? Este realmente es un punto muy importante a considerar y del cual em, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a vivir una vida consagrada, porque en esto consiste la vida cristiana normal. ¿Sí? Quería terminar con este versículo, 2 Corintios 5:15, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? El propósito de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús es que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. ¿Sí? Oro que el Espíritu Santo nos lleve a un mayor entendimiento de lo que significa el señorío de Cristo sobre nuestras vidas y a una rendición plena de nuestra voluntad y de nuestra vida completa, entera, delante de Él. ¿Mm? Bueno, amados, hasta acá la clase de este mes. El mes que viene vamos a continuar con el próximo tema, que es fe en que fuimos juntamente resucitados y entender en qué consiste esta nueva vida. Quería dejarlos con un versículo en Efesios 1:18. Dice en la versión PDT, pido a Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo.
Nos unimos a esta oración del apóstol Pablo en el que pide que el Señor nos dé inteligencia, sabiduría, que nos inunde de luz el corazón, o como dice esta versión, que nos abra la mente, que nos traiga revelación. em, Dice para que podamos ver y después dice entonces podrán participar, podrán disfrutar, podrán vivir. La importancia de ver y de comprender y de entender para poder disfrutar y vivir esas riquezas y abundantes bendiciones que Él nos ha prometido a nosotros como su pueblo santo, ¿sí? Espero que Dios use este tiempo en los discipulados para quitar obstáculos y permitirnos seguir avanzando, que nuestra fe pueda ser fortalecida, crecida, desarrollada, para llevarnos a la madurez espiritual, ¿sí? Un abrazo grande a todos.